Son unos ángeles con 2 cajas de fósforo bien grandes que entraron por esa puerta. Y cuando entraron por la puerta traían 2 fósforos gigantes, cada ángel en su mano. Y ellos prendían esos 2 fósforos y prendían por este lado y prendían por aquel lado. Y la dile que está a tu lado, tú sabes que es lo que nosotros tenemos diferente. Dile. Ahora llega el paciente sonriéndote que tú eres un adorador. Dile cuando estamos a algo pasa. Dile cuando tú a Dios, tú provocas que Dios se pare del trono. A su nombre. Esta gente empezaron a adorar a Dios cuando venían 3 pueblos a matarlo. Qué chistoso. Hubieron muchos de aleluya de Judá que dijeron, pero venga acá, ¿qué es lo que pasa? Esta gente viene a matarnos y miren todo loco adorando a Dios, porque siempre en el pueblo de Dios van a ver Micael. Gloria a Dios, la gloria de Dios, su nombre. Siempre va a haber Micael. Siempre va a haber Micael. ¿Qué fue lo que hizo Micael? ¿Dónde están los bibliólogos? Están viendo muchas novelas y muchas computadoras. Ahí tiene la Biblia. A su nombre. A su nombre. ¿Sabe qué fue lo que hizo Micael? Que mientras el rey David llegaba con el arca de la presencia y el rey David se quitó la vestimenta del rey, la vestimenta carnal, y se puso la vestimenta de adoradores, Micael miraba desde la ventana y Micael miraba y decía, mira, pero él no es mi esposo, pero él es el rey, y por qué danza con los empleados, mi esposo está loco. Hay gente que vive brechando por la ventana y nunca se meten en el espíritu, y mientras el otro está prendido, alaba la gloria de Dios, mientras el otro está conectado en Jehová, él no conoce, pero mira, no se puede, danza de lado, danza torcido, a su nombre, a su nombre. Mira que está a tu lado sonriéndote al pasito, no seas tú, Micael. A su nombre, a su nombre. David se quitó la vestimenta del rey y la tiró así, vea, y se puso la vestimenta de adoradores. Eso es lo que hace falta hoy en día, que nosotros nos quitemos la vestimenta de religiosidad, que nos quitemos la vestimenta carnal y le digamos a Jehová, échame para acá la vestimenta de un adorador, porque hoy voy a adorarte. Hoy a su nombre de los hermanos. Oigan, esto fue una actividad que se le dio bomba, se anunció por bocina, por televisión. Yo dije, algo Dios tiene que hacer en esta actividad. Dios tiene que manifestar su gloria. El primer día se convirtió en una alma. A su nombre. El segundo día de la actividad no se convirtió nadie. Esto está bajo bomba. Donde hay 2000 evangélicos y 1500 evangélicos y que no pase nada. A su nombre. El día de la actividad me fui llorando ante la presencia del Señor y le dije al Señor, algo pasa aquí, Dios. ¿Qué es lo que pasa? Es que tu siervo está mal. Dime, Jehová, yo no me voy a poner bravo, que es que te estoy fallando. A las 3 de la tarde, gloria a Dios, descendió el Espíritu Santo y me habló y me dijo que si no hay una adoración, no hay una manifestación. El Espíritu Santo descendió y me apareció y me abrazó y me dijo, si no hay una adoración, no hay una manifestación. El tercer día de la actividad yo llegué a la campaña, varón de Dios. Y cuando llegué a la campaña, agarré el micrófono y le dije al pueblo lo que son los judíos, vamos a danzar en la calle, vamos a hablar lengua en la calle, porque hay gente que se avergüenza de dar un tonito y decir, yo soy evangélico en la calle, óigame. Y el pueblo de Dios empezó a adorar a Dios en la calle, y escuche bien lo que pasó. Cuando el pueblo de Dios empezó a adorar a Dios, pasó una gloria tan sobrenatural que todo el mundo empezó a danzar, todo el mundo empezó a hablar en lengua, a llenarse de Dios, a engancharse en los
cuando yo fui y la toqué, la mujer se paró. Y cuando la mujer se paró, el Espíritu me dijo, ella solamente no va a caminar, dile que empiece a correr. Y la mujer empezó a correr en medio de la campaña. ¿Y sabe qué pasó? Escuchen bien, hagan silencio. ¿Sabe qué pasó? Salía la gente con los platos de comida en la mano, con el control de la televisión. ¿Qué es lo que está pasando ahí? La calle se llenó. Había evangélicos que estaban adorando a Dios. Eso pasó. Se paró la mujer que estaba paralítica. Porque lo que estaban predicando a los predicadores. Dígale que está a su lado. No. Dígale no. Usted sabe por qué se paró. Usted sabe por qué. Le voy a decir un secreto. Se paró porque hubo un pueblo que empezó a adorar a Dios.